Buenos días, hoy es jueves 7 de mayo. Vamos a seguir viendo ejercicios y problemas de esta parte, igual que empezamos ayer. Además, a las 10:30 de la mañana con segundo A y a las 11:30 de la mañana con segundo C tendremos un chat en Erisgal. Por favor, acordaos. En ese chat me podréis preguntar dudas que tengáis y demás. Y mi idea es mañana viernes subiros un vídeo. En principio no con más ejercicios, a no ser que me digáis que tenéis dudas y que queréis que a lo mejor haga alguno más, pero mi idea es explicaros cuáles son las tareas que quiero que me entreguéis esta semana. Además del vídeo que ya os dije que tengo pendiente grabar, pero es más complicado que simplemente coger el iPad y ponerme a hablar. Bien, vamos a hacer, creo que eran 7 ejercicios y problemas, practicando lo de semejanza de triángulos, el teorema de Tales y después también haciendo problemas utilizando la semejanza de triángulos para calcular alturas y distancias, igual que hicimos ayer. Como siempre os digo, paráis el vídeo, intentáis resolverlo vosotros y luego le dais al play y lo vais viendo resuelto. Si tenéis dudas, me preguntáis. Primer ejercicio. Los lados de un triángulo ABC miden AB 4 centímetros, BC 5 centímetros y CA 6 centímetros. Halla la longitud de los lados de un triángulo semejante a' B', C', sabiendo que, en el primer caso, que la razón de semejanza es 2,5 y después en otro caso nos da el perímetro. Bueno, nuestra razón de semejanza, esta R, la interpretamos como la medida de la copia entre la medida del original. Con lo cual, si nuestra razón de semejanza es 2,5, significa que la copia es 2,5 veces el original. O sea, es más grande, más del doble de grande que el original. Teniendo eso en cuenta, en nuestro apartado A, podemos calcular cuánto miden los lados A', B', por ejemplo, sabiendo que se cumple esto. Podemos recalcular también el BC, B', sabiendo que se cumple esto, y este, sabiendo que se cumple esto. Puntualizo ahora una cosa. En el ejercicio que hicimos ayer, en este primero, en el 67, esta razón de semejanza nos la define justo al revés. Está tomando como original entre copia igual a 3. Lo normal no es eso. Lo normal es hacer la división al contrario. ¿Vale? Bien. Pues entonces nada, solamente tenemos que coger y decir, pues A', B' será 2,5 por ¿cuánto mide AB? 4. Pues esto nos da 10. B', C' son 2,5 por lo que mide BC, que son 5. Estos son 12,5, sí, son 12,5 centímetros. Y este sería el C', A', 2,5 por el CA, eran 6, entonces estos son 15 centímetros. Ya tenemos el apartado A hecho. Ahora, en el apartado B nos dice que el perímetro de ABC, el perímetro de la copia, es 30 centímetros. ¿Qué se cumplía? ¿Cuál era la razón de semejanza entre los perímetros de los triángulos, de las figuras semejantes en general? Se cumplía, vamos a ver, mirad, esto os lo conté aquí. Cuando son figuras semejantes, las medidas de los lados cumplen esto, que tenemos que multiplicar la razón de semejanza por la medida del lado original. Los perímetros cumplen lo mismo que con los lados, que hay que multiplicar la razón de semejanza por lo que mide el perímetro original. Y luego teníamos esto con las áreas, que era lo distinto. En las áreas no había que multiplicar por la razón de semejanza, sino que era por la razón de semejanza elevada al cuadrado. ¿Vale? Esa era la relación entre las áreas. Entonces, en el problema que tenemos que hacer ahora, que era este de aquí,
sabemos que los perímetros, ¿cómo son? Este es el de la copia. Bueno, pues resulta que entonces, este perímetro de la copia es igual a la razón de semejanza. Claro, la razón de semejanza no me la dan. Que le voy a llamar K, por lo que mida el perímetro de nuestro triángulo original. ¿Cuál es el perímetro de mi triángulo original? Mis lados originales miden 4, 5 y 6. O sea que nuestro perímetro original 4 más 5 más 6. Recordad que el perímetro es la suma de los lados. Estos son entonces 15 centímetros. Entonces tengo que 30, que es el perímetro de la copia, es igual a nuestra razón de semejanza por el perímetro del original, que son 15. Por lo que la razón de semejanza en este apartado B será 2, y utilizando dicha razón de semejanza recalcularíamos las medidas de los lados de nuestra copia en el apartado B de la misma manera que hicimos aquí. Rápidamente, ¿cómo podemos hacer? Si nuestra razón de semejanza es 2, eso significa que los lados de la copia miden el doble que los lados del original, por lo que podría decir que esta copia medirá 2 por 4, lo voy a poner ya directamente, 8 centímetros. El BC medirá 5 por 2, que son 10 centímetros. Y por último el CA, o sea el C'A', medirá 2 por 6, que son 12 centímetros. O sea, en el apartado B primero teníamos que calcular cuál era la razón de semejanza y luego, utilizándola, igual que hicimos en el apartado A, recalcular los lados. Ahora, el otro ejercicio, el de al lado. Este es el teorema de Tales. Ayer, así digamos que de estos típicos del teorema de Tales, no hicimos ninguno. En el teorema de Tales, recordad que la situación es que tenemos varias rectas, que serían estas de aquí, que son paralelas entre sí. Y luego tenemos dos rectas, que serían esta por un lado y esta por otro lado, que no son paralelas entre sí, que cortan a esos segmentos. O sea, que cortan a esas rectas que son paralelas. Y la situación es que estos trocitos que nos determina en esas rectas son semejantes entre sí. Los de una recta, los de la recta azul, son semejantes a los de enfrente de la recta roja. ¿Vale? Esa sería la idea. Ese es el teorema de Tales. Nos pregunta entonces, halla las longitudes de los segmentos OA, ¿cuál es ese? El OA es este. El AB es este, el BC es este y el CD es este. Sabiendo que esto mide 6, esto mide 5, esto mide 4 y esto mide 7. Y además, a mayores, nos dice que todo esto mide 16 centímetros. Vale. Bueno, entonces, vamos a ver. La situación es que OA es al O'A', como el AB es al A'B'. Perdón. El que nos dan es este, que lo estaba identificando mal. Que si no, no sabía cómo hacerlo. Vale. Y ahora esto además, si tomamos las dimensiones totales, el segmento OD es proporcional al OD'. ¿Qué datos tenemos? Vamos a ir sustituyendo. Conocemos los de abajo, vale. Entonces nuestro OA es proporcional a OA', que es 6. Este además proporcional a este, que son 5. Este
Después el CD es proporcional al C' D', que son 7, y el OD, que es el que conozco, 16, es proporcional al OD'. Y ahora mirad, el OD' necesito saber cuánto es, pero es muy sencillo, porque conozco este tramo, este tramo, este tramo y este tramo. Solamente tengo que sumar estas dimensiones y ya saco cuánto es el OD'. Entonces 6 más 5 más 4 más 7 son 22. Pues esto es partido por 22. Y ahora no tengo nada más que hacer que coger y, sabiendo este cociente de aquí, ir planteando, por ejemplo, primero esta igualdad y saco cuánto es el CD. Después cojo esto y esto, saco cuánto es BC, y así todo el rato. Vale, no tiene más historia. Ahora, estos dos de aquí. Este enunciado va con esto de aquí. Entonces nos dice, calcula las dimensiones reales del salón, del cuarto de baño y de la cocina del plano anterior, o sea, de este plano. Vamos a hacer uno de ellos, ¿vale? Esto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Tendríamos que coger y en nuestra hoja, donde esté ese plano, tendríamos que coger una regla y medir. Por ejemplo, vamos a calcular las del salón. El salón tenemos que medir cuánto es esto de aquí. Vale. No tengo regla aquí, vale, no lo medí. Me lo voy a inventar un poco, pero se supone que yo cojo la regla y veo cuánto es eso. Vamos a suponer que son 3 centímetros y que el ancho mide 1,2 centímetros. Entonces las dimensiones del salón serían lo voy a hacer aquí al lado. El salón. Estos 3 centímetros en el plano se corresponden con X centímetros en la realidad, y lo que sé es que cada centímetro del plano son 250 centímetros en la realidad, ¿vale? O sea, esta escala lo que me está diciendo es que cada centímetro del plano son 250 centímetros de la realidad. Entonces tendría que hacer ese producto. Nuestra X sería 750 centímetros en la realidad, que son 7,5 metros en la realidad. O sea que esto serían 7,5 metros, no milímetros. Y el mismo proceso tendría que hacer con el ancho. Entonces lo único que tendría que hacer es esos 1,2 centímetros en el plano serán X centímetros en la realidad, y sé que cada centímetro del plano son 250 centímetros de la realidad. Multiplicamos entonces eso de ahí, que serían 1,2 por 250, y nos da que estos son, que nuestra X serían 300 centímetros reales, o lo que es lo mismo, 3 metros. Por lo tanto, nuestras dimensiones serían esto 3 metros y esto 7,5 metros. Bien, y ahora vamos a hacer el 42. Vamos allá. El 42 nos dice: Andrés ha realizado una maqueta de un campo deportivo a escala 1:400. ¿Qué dimensiones son las reales si la maqueta mide 35 por 22 centímetros? El razonamiento es exactamente el mismo. Si 1 centímetro de la maqueta, son 400 centímetros de la realidad, 35 centímetros de la maqueta serán X en la realidad, con lo que nuestra X serían 400 por 35, que son 14.000 centímetros. ¿Cuánto es esto en metros?
140 metros. Y la otra dimensión, utilizando la misma regla de 3, ahora en lugar de medir 35 centímetros son 22, pues lo voy a llamar Z. Tengo que multiplicarlo por 400 y nos da que estos son 8.800 centímetros, o lo que es lo mismo, 88 metros. Entonces, esto significa que las dimensiones del campo deportivo son 140 por 88 metros. Un árbol mide 7 metros de altura y a cierta hora del día proyecta una sombra de 8,4 metros. ¿Qué altura tendrá el edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 270 metros? Bien, ¿cuál es nuestra situación? Pues que tenemos un edificio que proyecta una sombra determinada, un edificio cuya altura no conocemos y cuya sombra son 270 metros. Y a esa misma hora del día sabemos que un árbol que mide 7 metros proyecta una sombra de 8,4 metros. Estos dos triángulos son semejantes por lo siguiente, porque si el sol está por aquí, los rayos del sol van a proyectar la sombra de la misma manera. O sea, este trazo de aquí, esta hipotenusa, es paralela a esta. Y además, este lado vertical es paralelo a este, y si el suelo es horizontal, se supone que este lado es paralelo a este. Y el resultado es que cuando hablamos de sombras a la misma hora, si lo medimos sobre terrenos horizontales y de objetos que son verticales ambos, esos dos triángulos son semejantes. Con lo cual podemos saber que la altura de ese edificio es a la altura del árbol, como su sombra es a la sombra del árbol. Y nuestra X sería 270 por 7 entre 8,4. Que son 225 metros. Y ahora, algo muy similar tenemos aquí. La sombra que proyecta un padre que mide 1,80 de altura a las 3 de la tarde. O sea, aquí tenemos al padre que mide 1,80 y a las 3 de la tarde proyecta una sombra de 2,10. ¿Qué altura tendrá su hijo si la sombra que proyecta, se supone que también a esa misma hora, es de 1,20? Pues mira, lo voy a poner al revés, ¿vale? El triángulo. Son también semejantes. Bueno, no tiene sentido si hablo de sombras. Se supone que el sol brillará en la misma dirección. Entonces, los rayos del sol vienen en esta dirección, proyectan una sombra. Por el mismo motivo que antes, estos dos triángulos son semejantes. Así que la altura, esta vez lo voy a plantear así, mira. La altura del padre es a la altura del hijo, como la sombra del padre es a la sombra del hijo. ¿Cómo despejamos de aquí? Lo suyo sería hacer productos cruzados. 1,8 por 1,2 es igual a 2,1 por X. Y ahora pasamos ese 2,1 dividiendo. Entonces nos queda que 1,8 por 1,2 entre 2,1 nos da cuál es el valor de X. Lo calculamos con la calculadora y nos da que la altura del niño es 1,03 metros. Y el último. El gnomon es un instrumento astronómico que nos permite medir alturas de objetos utilizando la sombra que producen los rayos del sol. Consiste en un simple palo que se tiene que colocar perpendicular al suelo. Si el palo del gnomon mide 1 metro y la sombra que proyecta a una determinada hora del día es de 1,50, ¿cuánto mide el edificio que proyecta una sombra de 6 metros a la misma hora? Es un problema exactamente igual que el de antes. ¿Qué pasa? Que aquí nos lo representa de esta manera. Estos dos triángulos semejantes
los colocan así. O sea, se supone que aquí lo que estamos haciendo es ese gnomo, o sea, ese palo cuyas dimensiones conocemos, lo colocamos vertical en un punto en el que veamos que la sombra que proyecta ese palo coincide con la sombra que proyecta el edificio. Y entonces, en ese caso, tenemos la ventaja de que nos quedan los triángulos colocados en posición de tales y ya sabemos, sin rayarnos demasiado, que van a ser proporcionales. Aquí en el dibujo falta un dato por poner, que es este, que la sombra del edificio son 6 metros. Lo que queremos conocer es la altura del edificio y entonces lo único que tenemos que hacer es plantear que la altura del edificio es a lo que mida el gnomon, como la sombra del edificio es a la sombra del gnomon, que esto daría 4 metros. Un edificio muy bajito. Bueno, pues nada más. Hoy hablamos por la mañana a ver qué dudas tenéis. Si queréis que haga más ejercicios, las tareas para esta semana y lo que tendréis que ir haciendo, además de lo que ya os fui diciendo en los vídeos, os lo diré en un vídeo mañana, ¿vale? Mañana viernes. Y nada más, estar atentos al vídeo que os llevo anunciando no sé cuánto. O sea, al final luego ya veréis. Voy a hacer un vídeo que os va a parecer una chufa y vais a decir, joder, para esto tanto rayar con que ibas a subir un vídeo, no sé qué, grabando fuera, que necesitabas tal cual. Pero bueno, es lo que hay. Cuidaos mucho y hablamos en un rato.